Lo que voy a contarte hoy cambió mi vida para siempre. Y no exagero cuando digo que todo lo que creí saber sobre mí misma se derrumbó en cuestión de segundos. Tengo 55 años. Soy madre, abuela, he trabajado toda mi vida y siempre me consideré una mujer fuerte. Pero hay cosas que ninguna fortaleza puede prepararte para enfrentar. Hay mentiras tan grandes que cuando finalmente explotan, te dejan sin aire. Durante 50 años, escúchame bien, durante 50 años de mi vida, yo creí que mi padre había muerto cuando yo tenía apenas 5 años. Eso fue lo que me dijeron. Eso fue lo que repetí cada vez que alguien me preguntaba por él. Mi padre murió cuando yo era muy pequeña, decía, casi sin emoción, como quien habla del clima. Pero la verdad era tan diferente que todavía, 5 años después de descubrirlo, hay noches en las que no puedo dormir. Si alguna vez sentiste que tu vida estaba construida sobre mentiras, si alguna vez dudaste de todo lo que te contaron, quédate hasta el final de esta historia. Y si quieres escuchar más relatos reales como este, suscríbete a este canal. Te aseguro que no estás sola en esto del dolor. Mi primer recuerdo claro de mi padre es, bueno, no es realmente un recuerdo, es una fotografía, una foto vieja, en blanco y negro, donde un hombre joven sostiene a una bebé. Esa bebé era yo, y ese hombre, mi madre me dijo, era mi papá. Crecí mirando esa foto. La tenía en mi buró al lado de mi cama. A veces la tomaba y trataba de recordar sus brazos, su olor, su voz, pero no había nada. Solo una imagen congelada de un extraño que supuestamente me había amado. Mi mamá no hablaba mucho de él. Cada vez que yo preguntaba, ella desviaba la mirada y me decía que mi papá había sido un buen hombre, que me quería mucho, que había sido un accidente terrible. Nunca daba detalles, nunca contaba la historia completa y yo dejé de preguntar. ¿Sabes lo que es crecer sin un padre? No solo es el vacío de no tenerlo presente, es peor que eso. Es crecer viendo a tus amigas caminando de la mano con sus papás. Es no tener quien te lleve en hombros, quien te espere en la salida del colegio, quien te defienda cuando otros niños se burlan de ti. Recuerdo perfectamente mi primera comunión. Yo tenía 7 años. Todas mis compañeras llegaron con sus padres, hermosos vestidos blancos, coronas de flores, y allí estaban ellos, sus papás, tomándoles fotos, llenándolas de besos, orgullosos. Yo llegué solo con mi mamá, y con una foto de mi papá fallecido que mi mamá puso en una mesita junto al pastel, para que estuviera presente, decía ella, pero no estaba, y yo lo sentía. Sentía esa ausencia como un hueco en el pecho. De adolescente, el dolor se transformó en otra cosa, en enojo, en resentimiento. Veía a mis amigas pelearse con sus padres por llegar tarde a casa, por sus novios, por cualquier tontería. Y yo pensaba, qué suerte tienen ellas de poder pelear con alguien. Yo ni siquiera eso tenía. Recuerdo cuando cumplí 15 años. Todas mis amigas tuvieron sus fiestas grandes, con vals con su padre, con ese momento mágico donde el papá le entrega la última muñeca a su hija. Yo no quise hacer fiesta. Le dije a mi mamá que no me interesaba, pero la verdad era que me dolía demasiado imaginar ese espacio vacío donde debería estar mi padre. En la escuela, cuando nos pedían hacer el árbol genealógico, yo dibujaba una rama cortada en el lugar de mi papá. Los maestros me miraban con lástima. Yo odiaba esa mirada. Odiaba ser la niña sin padre. La pobrecita huérfana, desarrollé una coraza. Me volví independiente a la fuerza. No pedía ayuda para nada. Si había que cargar algo pesado, lo cargaba yo sola. Si había que arreglar algo en la casa, aprendía a hacerlo yo misma.
porque en mi mente yo no podía depender de nadie. Los padres se morían, los hombres desaparecían. Solo podía contar conmigo misma. Mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía 9 años. Un hombre bueno, no me malinterpretes, pero no era mi padre, y yo nunca lo dejé olvidarlo. Fui una hija difícil para él, lo reconozco ahora. Rechazaba sus muestras de cariño. Me negaba a llamarlo papá. Cuando él trataba de ayudarme con la tarea o de aconsejarme sobre algo, yo le contestaba fríamente que no necesitaba su opinión. Pero en aquel momento yo no quería un reemplazo. Quería al hombre de la fotografía. Quería que mi papá volviera de la muerte y me dijera que todo había sido un error, que él estaba aquí, que nunca me iba a dejar. Qué irónico, ¿verdad? Todo ese tiempo yo estaba rechazando a un hombre que sí estaba presente, mientras idealizaba a uno que, como descubriría décadas después, me había abandonado voluntariamente. Los años pasaron. Me gradué del colegio. Entré a la universidad. Me casé a los 24 años. Tuve 3 hijos hermosos. Y en cada uno de esos momentos importantes de mi vida, yo cargaba con una tristeza que no podía compartir con nadie. El día de mi graduación, cuando me entregaron mi diploma, busqué instintivamente entre la gente, como si esperara ver una cara que no conocía, como si mi padre fantasma pudiera estar allí, orgulloso, aplaudiendo. Cuando conocí a mi esposo, él me preguntó por mi familia. Le conté la historia que siempre contaba. Mi padre había muerto cuando yo era pequeña. Él me abrazó y me dijo que lo sentía mucho. Y yo sentí ese dolor familiar, ese vacío que nunca se llenaba. El día de mi boda fue uno de los más difíciles emocionalmente. Todas mis amigas entraban del brazo de sus padres. Yo entré del brazo de mi padrastro, un hombre que había tratado de quererme durante años y al que yo apenas le había dado una oportunidad. Lo hice por mi mamá, para que ella no se sintiera mal. Pero mientras caminaba por ese pasillo, yo solo podía pensar en que mi verdadero padre no estaba ahí para verme. Lloré en el baño antes de la ceremonia. Mi mamá me encontró y me abrazó. Me dijo que mi papá estaría orgulloso de verme así de hermosa, que desde el cielo me estaba cuidando. Y yo asentí y me sequé las lágrimas. Pero por dentro sentía un hueco enorme. Cuando nació mi primer hijo, cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, lloré. Lloré de alegría, ¿sí? Pero también lloré porque pensé que mi padre nunca iba a conocer a su nieto. Nunca iba a ver que me convertí en madre. Nunca iba a saber que lo logré. Lo mismo pasó con mi segundo hijo y con el tercero. Cada nacimiento traía consigo esa mezcla de felicidad absoluta y tristeza profunda. Yo tomaba a mis bebés y les susurraba que su abuelo los habría amado, que les habría cantado canciones, que habría sido el mejor abuelo del mundo. Me inventé historias sobre él para contarles a mis hijos. Les decía que su abuelo había sido un hombre valiente, que era bueno y trabajador, que me había querido mucho. Todo basado en esa única fotografía y en las pocas cosas que mi mamá me había contado. Mis hijos crecieron con la imagen de un abuelo héroe que murió demasiado joven. Yo misma me lo creí tanto que casi olvidaba que en realidad no lo recordaba. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has extrañado a alguien que ni siquiera recuerdas? Es un tipo de dolor muy particular. No es como extrañar a alguien que conociste y amaste. Es extrañar una idea, una posibilidad. Un hubiera podido ser. Mi esposo, que Dios lo tenga en su gloria porque falleció hace 8 años, trataba de entenderlo. Me decía que mi mamá me había amado el doble, que había sido feliz de todas formas. Y tenía razón, pero el corazón no entiende de razones. Cuando mi esposo murió, ese dolor del abandono volvió con más fuerza. Había perdido a otro hombre importante en mi vida.
Y aunque era completamente diferente, porque mi esposo sí estuvo presente, sí me amó, sí fue un buen padre para nuestros hijos, su muerte me hizo pensar más en mi papá. Pensaba que al menos yo había tenido la oportunidad de despedirme de mi esposo, de estar a su lado en sus últimos días, de decirle que lo amaba, privilegios que nunca tuve con mi padre. Con los años, el dolor se volvió más manejable. O eso creía yo. Lo enterré tan profundo que pensé que ya no me afectaba. Me dediqué a ser la mejor madre que podía ser, a darles a mis hijos la presencia que yo no tuve, a nunca dejarlos sentir un vacío. Me volví esa mamá que estaba en todos los festivales escolares, en todas las juntas, en cada partido de fútbol. Nunca me perdía nada, porque yo sabía lo que era crecer sintiendo que te faltaba alguien. Y no quería que mis hijos sintieran eso jamás. Pero a veces, en las noches, cuando todos dormían, yo sacaba esa vieja fotografía. La miraba a la luz de la luna y me preguntaba cómo habría sido mi padre, si me parecía a él, si tenía mi misma risa, si habría estado orgulloso de mí, si habría sido un buen abuelo, si le habría gustado cómo eduqué a mis hijos, preguntas sin respuestas. O eso pensaba yo, porque llegó un día, hace 5 años, cuando yo tenía 50, en el que todas esas preguntas tuvieron una respuesta. Pero no fue la respuesta que yo esperaba. Fue algo mucho, mucho peor. Todo comenzó con una llamada telefónica, un número desconocido. Normalmente no contesto, pero ese día algo me hizo levantar el teléfono. Era una mujer. Su voz temblaba. Me preguntó si yo era Marta Eugenia Rodríguez. Le dije que sí, con cautela. Hubo una pausa larga, demasiado larga, y luego ella me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que creía que éramos hermanas. Me quedé sin palabras. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Le pregunté de qué estaba hablando, pensando que era una equivocación o una broma de mal gusto, pero ella siguió hablando. Me dijo que se llamaba Carolina, que tenía 47 años y vivía en la ciudad, que hacía unos meses había fallecido su padre, nuestro padre, y que entre sus cosas había encontrado documentos sobre mí, una partida de nacimiento, fotos. Le dije que mi padre había muerto hacía 45 años, que estaba confundida, que no era posible, pero ella insistió, me dijo que no estaba confundida, que él no había muerto hacía 45 años, que había muerto hacía apenas 3 meses, que se llamaba Roberto Flores, y que durante toda su vida, mientras mi madre me criaba sola, él había estado allí, en la misma ciudad, a menos de 1 hora de distancia, criando otra familia. Su familia... Colgué el teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi lo tiro. No podía ser cierto, no podía. Era una broma cruel, una estafa, alguien tratando de sacarme dinero o hacerme daño, pero ella volvió a llamar. Y volvió a llamar. Y finalmente, en la tercera llamada, me envió fotos por mensaje, fotos de mi padre. No el hombre joven de mi fotografía en blanco y negro, el hombre viejo que nunca conocí, el hombre que se convirtió en abuelo de otros nietos, el hombre que vivió una vida completa mientras yo crecía creyendo que estaba muerto. Y ahí estaba él, con canas, con arrugas, sonriendo en fotos familiares, abrazando a niños que no era yo, celebrando cumpleaños que no eran míos. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Corrí al baño y vomité. No podía procesar lo que estaba viendo. No podía entender cómo era posible. Las fotos seguían llegando, una tras otra. Mi padre en diferentes etapas de su vida. Mi padre de 40 años, de 50, de 60, de 70. Toda una vida documentada. Una vida que transcurrió mientras yo crecía creyendo que estaba bajo tierra. Había fotos de cumpleaños, de navidades, de viajes a la playa,
de primeras comuniones que no eran la mía, de graduaciones que no eran la mía, de bodas donde él caminaba orgulloso del brazo de otras hijas. En una foto lo vi abrazando a una niña pequeña. Tenía su misma sonrisa que yo veía en el espejo. Esa niña tendría ahora mi edad, era mi hermana, y él la había criado. Le había dado todo lo que a mí me negó. Me quedé horas mirando esas fotos. Era como ver una película de una vida paralela, una vida en la que mi padre no había muerto, simplemente no me había incluido. Los días siguientes fueron un infierno. No podía comer, no podía dormir. Mis hijos me llamaban preocupados preguntándome qué me pasaba. Les decía que estaba bien, que solo era un virus. ¿Cómo les iba a explicar que su abuelo héroe, el que yo les había descrito con tanto cariño, en realidad me había abandonado? Carolina seguía llamando, me mandaba mensajes, quería conocerme, quería hablar. Decía que ella también estaba en shock, que necesitaba respuestas, pero yo no podía, todavía no. Necesitaba procesar, necesitaba entender. Comencé a investigar por mi cuenta. Busqué en internet, encontré registros, direcciones, confirmé que todo era cierto. Mi padre, Roberto Flores, había vivido toda su vida a menos de 60 kilómetros de donde yo crecí, en la misma ciudad, respirando el mismo aire, viendo el mismo cielo. ¿Cuántas veces habré pasado cerca de él sin saberlo? ¿Cuántas veces habré estado en el mismo supermercado, en el mismo banco, en la misma calle? Y nunca lo supe, nunca sentí nada, porque para mí él estaba muerto, encontré su obituario, lo leí una y otra vez. Decía que había fallecido rodeado de su familia, que lo sobrevivían su esposa, sus 4 hijos y sus 8 nietos. Ni una sola mención de mí, ni una sola línea que reconociera que yo existía. Lloré leyendo eso. Lloré como no había llorado en años, porque fue en ese momento que entendí completamente la magnitud de su abandono. No solo se había ido, me había borrado, como si yo nunca hubiera existido para él. Si estás escuchando esto y sientes un nudo en la garganta, si alguna vez descubriste una verdad que cambió todo lo que creías saber, déjame un like, porque necesito saber que no estoy loca, que este dolor que siento es válido. Esa noche no dormí, no pude. Me quedé despierta mirando el techo, con 1000 preguntas dando vueltas en mi cabeza. ¿Mi mamá sabía? ¿Había estado mintiendo todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron esto? Pasé toda la noche recordando, repasando cada conversación que había tenido con mi madre sobre mi padre. Cada evasiva, cada cambio de tema, cada vez que yo preguntaba y ella desviaba la mirada. Las señales siempre estuvieron ahí. Pero yo era una niña, y luego era una adolescente, y luego una adulta ocupada con su propia vida. Nunca cuestioné la historia porque nunca tuve razones para dudar de mi madre. Al día siguiente, temblando de los nervios, fui a ver a mi madre. Ella tiene 78 años ahora. Vive sola desde que enviudó. Cuando llegué, ella estaba regando sus plantas, tranquila, sin saber que su mundo también estaba a punto de derrumbarse. Le dije que teníamos que hablar de mi papá. De Roberto vi cómo su cara cambiaba, vi cómo el color se le iba, vi cómo sus manos empezaban a temblar y cómo la regadera se le caía de las manos. Ella sabía. Dios mío, ella sabía. Se sentó en una silla de la cocina y comenzó a llorar. Y entre lágrimas, después de 50 años de silencio, me contó la verdad. Me contó que mi padre las había abandonado cuando yo tenía 5 años, que se había ido sin dar explicaciones, que simplemente un día no volvió a casa, que ella lo buscó, lo llamó, fue a su trabajo y que finalmente alguien le dijo que se había ido a otra ciudad, que había conocido a otra mujer. Mi madre había quedado destrozada, sola, con una niña pequeña,
sin dinero, sin apoyo, y con una vergüenza tan grande que no podía soportarla. Me contó que la familia de mi padre le había dado la espalda, que decían que ella había hecho algo para que él se fuera, que la señalaban en la calle, que los vecinos murmuraban. Eran otros tiempos, me decía llorando. Ser una mujer abandonada era una marca, un estigma. La gente no tenía compasión, te juzgaban, te culpaban, así que decidió decirme que había muerto. Pensó que sería más fácil para mí, que era mejor creer que mi padre había fallecido a saber que me había abandonado, que me había cambiado por otra familia. Me contó que inventó un accidente de auto, que le dijo a toda la familia que esa era la historia oficial, que quemó todas las fotos menos una, que borró cualquier rastro de que él había elegido irse. Me dijo que lo hizo para protegerme, para que yo no creciera con el peso de saber que mi propio padre no me había querido lo suficiente como para quedarse, para que no me sintiera rechazada, para que no cargara con la vergüenza. Yo escuchaba y sentía que me ahogaba. Parte de mí entendía su dolor, entendía que era una mujer joven, asustada, sola, tratando de proteger a su hija en una sociedad que no perdonaba. Pero otra parte sentía una rabia tan grande que no sabía qué hacer con ella. Le grité. Le pregunté cómo había podido mentirme durante tantos años. ¿Cómo había podido verme llorar por un hombre muerto sabiendo que estaba vivo? ¿Cómo había podido permitir que yo idealizara a alguien que nos había abandonado? Mi madre sollozaba. Me decía que lo sentía, que había sido un error, que si pudiera volver atrás no lo haría igual, pero que en ese momento, con el dolor tan fresco, con la humillación tan grande, le pareció la única opción. Le pregunté si alguna vez él había preguntado por mí, si había tratado de buscarme, si había mostrado algún interés. Ella negó con la cabeza. Me dijo que después de irse, él nunca volvió a contactarla, nunca preguntó por mí, nunca mandó dinero, nunca mandó ni siquiera una carta en mi cumpleaños. Fue como si nosotras hubiéramos dejado de existir para él. Durante 50 años había llorado por un hombre muerto. Había cargado con un duelo que no era real. Había extrañado a un fantasma. Y mientras tanto, él estaba vivo, viviendo, siendo padre de otros hijos, siendo abuelo y yo. Yo no existía para él. Me fui de la casa de mi madre sin despedirme. Estaba demasiado enojada, demasiado herida. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo. Los siguientes días no le contesté el teléfono, no podía. Cada vez que pensaba en hablar con ella, sentía una mezcla de rabia y tristeza que me paralizaba. Decidí conocer a Carolina, a mi media hermana. Necesitaba saber más, necesitaba entender, necesitaba ver con mis propios ojos a la persona que había ocupado el lugar que debió ser mío. Nos encontramos en una cafetería del centro. Llegué media hora antes porque estaba tan nerviosa que no podía quedarme en casa. Me senté en una mesa del fondo y pedí un café que no me tomé. Cuando la vi entrar, casi me caigo de la silla. Tenía sus ojos, los mismos ojos que yo veía en el espejo cada mañana, los ojos de nuestro padre. Tenía también su forma de caminar, su estatura. Era como verme a mí misma en otra persona. Ella también se dio cuenta. Nos quedamos mirándonos en silencio unos segundos, procesando que éramos hermanas, que compartíamos sangre aunque hubiéramos vivido vidas completamente separadas. Se sentó frente a mí. Ninguna de las dos sabía qué decir. Finalmente, ella habló primero. Me dijo que esto había sido un shock para ella también, que su familia entera estaba en crisis desde que encontraron esos documentos. Carolina me contó todo. Me dijo que había crecido con nuestro padre, que él había sido un buen papá para ella y sus otros 3 hermanos, que era cariñoso, trabajador, que nunca les faltó nada. Cada palabra era como un cuchillo en mi pecho. Me dijo que su padre
nuestro padre, las llevaba al parque los domingos, que les ayudaba con la tarea, que iba a todas sus funciones escolares, que las consolaba cuando lloraban, que las celebraba cuando triunfaban, todo lo que yo había soñado, todo lo que yo había necesitado. Se lo había dado a ellas, me mostró más fotos, y yo las miraba con una mezcla de fascinación y dolor. En una foto lo vi con una niña en sus hombros. La niña se reía, él también. Se veían felices. Yo nunca tuve eso. Nunca tuve una sola foto donde mi padre me cargara así. Carolina me mostró videos. Sí, videos. Tenía videos de cumpleaños, de navidades, de momentos cotidianos. Había uno donde mi padre le estaba enseñando a andar en bicicleta. Ella tendría unos 6 años, la misma edad que yo tenía cuando él se fue. En el video, mi padre decía palabras de aliento. Le decía que podía hacerlo, que él la estaba cuidando, que no la iba a dejar caer. Tuve que apartar la mirada. No podía seguir viendo. Le pregunté si él había hablado alguna vez de mí, si mencionaba que tenía otra hija, si alguna vez mostró remordimiento o culpa. Carolina bajó la mirada. Me dijo que no, que nunca, que ellos no sabían de mi existencia hasta que encontraron esos documentos entre sus cosas después de su muerte, que habían sido un shock para todos. Me contó que su madre, la esposa de mi padre, también estaba destruida, que había descubierto que el hombre con el que estuvo casada durante 45 años había tenido una hija que nunca mencionó, que sintió que su matrimonio había sido una mentira. Así que no solo me había abandonado, me había borrado, como si yo nunca hubiera existido para él. Entonces Carolina me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que entre los papeles de mi padre encontraron una carta vieja, una carta que él había escrito pero nunca enviado. En esa carta mencionaba brevemente el error de su juventud, un matrimonio temprano. Una hija nunca daba mi nombre, nunca decía que lo lamentaba, solo lo llamaba un error del que se había alejado para empezar de nuevo. Yo era un error. Esas palabras se grabaron a fuego en mi mente. Carolina se disculpó, me dijo que lo sentía, que no sabía qué decir, que ella también estaba procesando todo esto, que la imagen que tenía de su padre se había roto en 1000 pedazos al descubrir que había tenido otra familia, otro hogar, otra hija que abandonó. Me habló de sus otros hermanos, 2 hombres y otra mujer. Me dijo que ellos también querían conocerme si yo quería, que estaban tan confundidos como nosotras. Yo no supe qué responder. Parte de mí sentía curiosidad. Quería conocer a estas personas con las que compartía sangre. Pero otra parte sentía tanto resentimiento que no sabía si podría soportarlo. Carolina sacó un sobre. Me dijo que había traído copias de algunos documentos. El acta de matrimonio de mi padre con mi madre, mi acta de nacimiento. Algunas fotos que encontraron. También me ofreció objetos personales, un reloj que había sido de mi padre, una pluma que usaba, una chaqueta vieja. Miré todo eso sobre la mesa, objetos de un extraño, porque eso era él para mí ahora. No era el padre héroe de mis sueños, no era el hombre bueno que murió trágicamente. Era un extraño que eligió no conocerme, rechacé todo, no quería nada de él, ya me había quitado suficiente. Nos abrazamos antes de irnos. 2 mujeres rotas por las decisiones de un hombre que ya no estaba. 2 hermanas que debieron conocerse de niñas, pero que la vida, o mejor dicho, nuestro padre, había mantenido separadas. Le di mi número. Le dije que tal vez podríamos seguir hablando. No lo sabía con certeza, pero sentí que ella también era víctima en esto. Ella tampoco pidió nacer en una familia construida sobre mentiras. Han pasado 5 años desde ese día, 5 años en los que he tenido que reconstruir mi historia completa, mi identidad, mi manera de ver el mundo.
porque cuando descubres que la narrativa de tu vida ha sido una mentira, tienes que reescribirlo todo. Cada recuerdo, cada lágrima que derramaste, cada momento en el que extrañaste a ese padre muerto. Los primeros meses fueron los más difíciles. Había días en los que no quería levantarme de la cama. Días en los que sentía que todo lo que había construido se había derrumbado. Porque si algo tan fundamental de mi historia era mentira, ¿qué más lo era? Tuve que ir a terapia. Por primera vez en mi vida busqué ayuda profesional, porque este dolor era diferente a todo lo que había sentido antes. No era un duelo normal, era un duelo por alguien que nunca murió, un duelo por una relación que nunca existió, un duelo por todas las mentiras. Mi terapeuta me dijo que lo que estaba sintiendo era válido, que tenía derecho a estar enojada con mi padre, con mi madre, con el mundo entero. Me dijo que el enojo era parte del proceso, pero también me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. Me dijo que en algún momento tendría que decidir si quería quedarme en ese enojo o si quería empezar a sanar, que la sanación no significa olvidar. Significa aprender a vivir con el dolor sin que ese dolor te consuma. Mis hijos fueron mi salvación en esos meses oscuros. Cuando finalmente les conté la verdad, ellos me abrazaron. Me dijeron que no importaba si su abuelo había sido un héroe o no, que lo que importaba era que yo estaba aquí, que yo sí estuve presente en sus vidas, que yo sí elegí quedarme. Esas palabras me sanaron de una manera que no puedo explicar. A veces me enojo con mi madre, aunque la entiendo, aunque sé que lo hizo desde el dolor y desde el amor. Me enojo porque me robó la oportunidad de conocer la verdad, de decidir por mí misma cómo enfrentar ese abandono. Con el tiempo he podido hablar con ella. No fue fácil. Hubo muchas lágrimas, muchas conversaciones difíciles. Ella me ha pedido perdón 1000 veces, y aunque todavía me duele, he empezado a entender sus decisiones. Era una mujer joven, asustada, viviendo en una época donde ser madre soltera era una vergüenza. Hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. ¿Fue lo correcto? No lo sé, probablemente no, pero no puedo juzgar sus decisiones con los ojos de hoy. Nuestra relación ha cambiado. Ya no es la misma de antes. Hay una grieta que nunca se cerrará completamente. Pero seguimos siendo madre e hija. Y eso tiene que significar algo. Pero más que nada me enojo con él, con Roberto. El hombre que me dio la vida pero que eligió no ser parte de ella. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es que se haya ido. La gente se va. Los matrimonios se acaban. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que nunca volviera, que nunca preguntara por mí, que nunca sintiera curiosidad por saber en qué me había convertido, que me borrara tan completamente de su vida como si yo nunca hubiera existido. Veces me pregunto si pensó en mí, si alguna vez, en mis cumpleaños, se preguntaba cómo estaba, si cuando veía a una niña de mi edad en la calle pensaba en mí, si cuando se estaba muriendo tuvo aunque sea un momento de arrepentimiento. Nunca lo sabré. Y eso es algo con lo que tengo que vivir. He aprendido mucho en estos 5 años. He aprendido que la familia no siempre es lo que nos cuentan de niños. No siempre es amor incondicional y lazos inquebrantables. A veces la familia es donde más duele, donde las heridas son más profundas, donde las traiciones son más dolorosas. También aprendí que la familia que eliges puede ser más fuerte que la familia de sangre. Mis hijos, mis nietos, mis amigos. Ellos son mi verdadera familia. Ellos son los que han estado cuando los necesité. No por obligación de sangre, sino por amor verdadero. Y aprendí que el perdón no es obligatorio. La gente dice que perdonar es liberarse, que es sanar. Pero yo no estoy lista para perdonar. A mi padre, nunca.
a mi madre, tal vez algún día. Y eso está bien, porque hay heridas que no sanan. Hay abandonos que te marcan para siempre. Y hay mentiras que cambian quién eres. No soy la misma mujer que era hace 5 años. Esa mujer creía en una historia que no era real. Esa mujer idealizaba a un padre que no existió. Esa mujer pensaba que su mayor tragedia había sido perder a su padre pequeña. Ahora sé que mi tragedia fue diferente. Fue creer en algo que no era verdad. Fue construir mi vida sobre una mentira. Fue llorar por alguien que no merecía mis lágrimas, pero también soy más fuerte, porque sobreviví a esto. Sobreviví a descubrir que mi pasado era una ficción. Y sigo aquí. Sigo levantándome cada mañana. Sigo abrazando a mis hijos. Sigo jugando con mis nietos. Sigo viviendo, sigo siendo madre, sigo siendo abuela, sigo siendo yo. Pero ahora también soy alguien que conoce la verdad. Alguien que ya no vive en la fantasía de un padre héroe que murió demasiado pronto. Vivo en la realidad de un hombre que eligió irse y que eligió olvidarme. Carolina y yo nos hablamos de vez en cuando. Estamos construyendo una relación poco a poco. No es fácil. Hay momentos de incomodidad. Hay preguntas que no sabemos cómo hacernos. Hay silencios cargados de cosas no dichas. Pero ella también es víctima en esto. Ella también perdió algo cuando descubrió la verdad sobre su padre. La inocencia, la confianza, la imagen del padre perfecto. Conocí a mis otros medio hermanos. Fue extraño ver caras que se parecían a la mía, gestos que reconocía, maneras de hablar que me resultaban familiares. Ellos fueron amables. Dijeron que sentían no haberme conocido antes, que lamentaban lo que nuestro padre había hecho. Pero también vi en sus ojos la incomodidad, el no saber cómo tratarme, porque para ellos yo era un recordatorio de que su padre no fue el hombre que pensaban. No nos vemos mucho. Tal vez en Navidad intercambiamos mensajes, pero no somos una familia, no realmente, porque la familia se construye con años de convivencia, de momentos compartidos, de risas y lágrimas juntos. Y nosotros no tenemos eso. Si estás escuchando esta historia y algo de esto resuena en ti, si has vivido una traición familiar, si has descubierto secretos que cambiaron todo, no estás sola. Somos muchas las que cargamos con estas heridas invisibles. Y aunque duela, aunque a veces sientas que no puedes más, sigues aquí, sigues adelante. Y eso es lo que importa. No que te hayan herido, sino que sobreviviste. A veces todavía saco esa vieja fotografía, la única que quedó. Mi padre joven sosteniendo a una bebé que era yo. Pero ahora la veo diferente. Ya no veo a un padre amoroso. Veo a un hombre que me sostuvo una vez y luego me soltó para siempre. Y tal vez algún día pueda tirar esa foto. Tal vez algún día ya no la necesite. Porque habré construido una historia nueva. Una historia donde mi valor no depende de si él me quiso o no. Una historia donde yo soy suficiente, con padre o sin él. Suscríbete a este canal si quieres escuchar más historias reales de mujeres como tú y como yo. Historias de dolor, pero también de supervivencia. Porque al final, eso es lo que hacemos. Sobrevivimos. Mi nombre es Marta Eugenia. Tengo 55 años. Y esta es mi historia. La historia de la niña que creció sin padre. La mujer que descubrió la verdad demasiado tarde. Y la sobreviviente que hoy te dice que el dolor no te define, que puedes seguir adelante incluso cuando tu pasado se derrumba. A todas las mujeres que están escuchando esto y que cargan con heridas familiares, quiero decirles algo. Ustedes no son responsables de las decisiones que otros tomaron. No son responsables de los abandonos. No son responsables de las mentiras. Ustedes solo son responsables de lo que hacen ahora, de cómo eligen vivir con ese dolor, de si eligen quedarse en la amargura o seguir adelante. Y yo elegí
seguir adelante, no porque haya perdonado, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque me niego a darle más poder sobre mi vida a alguien que no estuvo presente en ella. Gracias por escuchar, por estar aquí, por permitirme compartir esto contigo, por no juzgarme, por entenderme y recuerda, la verdad siempre sale a la luz, siempre. A veces tarda 50 años, pero sale. Y cuando sale, tienes dos opciones: dejarte destruir por ella o usarla para reconstruirte más fuerte. Yo elegí reconstruirme. ¿Y tú? ¿Qué vas a elegir?